Hola a todos. Hoy quiero que hagamos un... Vamos a hacer una práctica con un cielo. Vamos a hacer un cielo, por así decirlo, muy... un poco como soñado, ¿no? Los ingleses dirían dreamy, ¿no? Como una especie de cielo muy evocador, muy casi real, ¿no? Que bueno, que a veces la realidad muchas veces supera la ficción, ¿no? Cuando miras por la ventana hay atardeceres que parecen pintados, ¿no? Y no, pues hoy vamos a hacer un atardecer de ese tipo. Eh, Como veis tengo una imagen de referencia está hecha en la ciudad, de una foto que tomo desde casa. Tengo muchas fotos que tomo por las tardes desde casa. Eh, digamos que cuando veo un cielo bonito, pues me asomo a la ventana y le tiro una foto, ¿no? Y tengo un archivo grande de fotos de cielos que voy viendo según pues en el día a día los voy vislumbrando, ¿no? Sea en la mañana, sea por la noche, en fin. Cualquier cielo que me guste le tiro una foto y lo guardo. No lo vamos a pintar en la ciudad, ¿vale? Vamos a utilizar simplemente esta foto de referencia para hacer un cielo en un paisaje. Porque me apetece. Me apetece porque no me quiero complicar con el suelo. Porque me gusta pintar paisajes y porque también quiero que veáis que no tenéis por qué, digamos, que manteneros en los límites, tiránicos límites de una imagen dada, sino que podéis usarlas para componer vuestras propias historias, ¿no? Entonces, bueno, como queremos que sea un paisaje, sea un cielo como muy, eso, como muy evocador, pues vamos a utilizar técnicas de húmedo sobre húmedo y estoy mojando mucho el papel, ¿no? Lo estoy mojando por los dos lados. Quiero que el papel esté mojado a lo largo de todo el proceso y por eso lo mojo por las dos partes. Estoy cogiendo un poco de oroquinacridona, de oroquinacridona. Lo voy a dejar ahí preparado. Quiero hacer una base de color con oroquinacridona. Le he añadido un poquito de nápoles de naranja. Y ahora voy a hacer una mezcla. Realmente quiero hacer una mezcla de un naranja mezclando oroquinacridona y ópera pink, que son dos colores que al mezclar te dan un naranja relativamente vivo. Me gusta utilizar esta base de naranja para muchos cielos y bueno, no solo cielos, también paisajes urbanos, porque es una mezcla que la puedo, digamos, que calentar o enfriar añadiendo más o menos ópera pink y añadiendo azul. En fin, es una mezcla versátil. El ópera pink, el rosa ópera y el oro quinacridona al mezclarlos da una especie de naranja. Le he añadido un poco de pirrol escarlata y un poquito de nápoles de naranja también. Y tenemos esta especie de naranja vivo, ¿no? De base, para empezar a trabajar. A esa base de naranja le voy a ir añadiendo, le he añadido un poco de rosa ópera, estoy añadiendo un poco de lavanda para cambiarle la temperatura, ¿vale? Esto es algo que en los cielos hago mucho. Tengo un color base y a ese color base lo voy calentando o enfriando según lo necesito. No quiero que de todas formas penséis que los colores son súper importantes en este tipo de pintura, ¿vale? O sea, el color es importante, pero más lo es la manera de trabajar, cómo estamos trabajando con este papel mojado por ambas caras y luego cómo vamos a ir componiendo una estructura de, digamos que de fondo de cielo, que es lo que estamos haciendo ahora, que es el que nos va a servir luego para generar contraste con la capa de nubes más oscuras que van por delante, ¿no? Vamos a trabajar de lo más claro a lo más oscuro y eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahora voy a añadir aquí arriba, voy a aclarar esta zona, he utilizado siena directamente, siena natural directamente para meter más luz en esta parte de aquí arriba. La imagen de referencia la estoy utilizando únicamente como referencia de una estructura de luz y de nubes. No me preocupa que ni siquiera que los colores sean exactamente iguales. Lo único que estoy replicando es una estructura de luz y de composición de nubes para hacer mi propia obra. Ahora he añadido un poquito de lavanda y un poquito de coral para hacer esta parte de aquí a la izquierda un poquito más, bueno, tirando hacia el violeta, hacia el rosa. Y ahora voy a hacer una mezcla más violácea
con azul cobalto, lavanda y un poquito de la cagranza. Le añado un poquito también de blanco titanio para desaturar el color, y así hacemos esta zona de frontera entre el borde de una nube y luego un cachito de cielo que se sigue viendo, ¿no? Ahí, si os fijáis, arriba a la izquierda hay un poquito de cielo azul que lo pintaremos ahora. Como veis, el papel está muy húmedo, entonces todos los colores se funden de manera natural, ¿no? Estoy trabajando, si os fijáis, tengo una servilleta en la mano izquierda y digamos que hago las mezclas de color, limpio el pincel, le quito agua, ¿no? Intento que el pincel no tenga nunca demasiada agua, ¿no? Porque no quiero que se me abra demasiado. Quiero que el papel ya está muy mojado, entonces no hace falta tener demasiada humedad en el pincel, porque ya el propio papel, al estar mojado, me va a abrir la pintura, y si le ponemos demasiada agua se va a abrir demasiado y perdemos un poco el control de lo que estamos haciendo. Luego iremos haciendo mezclas cada vez menos acuosas con el pincel más seco todavía, para controlar todavía más la pincelada y que no se nos abra, ¿no? Ahora estoy empezando a hacer cierta sombra de nube con un poco de azul cobalto, un poquito de lavanda, un poco de amarillo isindolina y tinta neutra. El azul y el amarillo isindolina, cuando los mezclas, te dan una especie de gris cálido que a mí me gusta, y la lavanda aporta cierta opacidad a las mezclas de color. Aquí estoy haciendo, si os fijáis, hay una especie de banda de nube horizontal, ¿no? en la parte de izquierda inferior de la imagen, y estoy replicando eso. Como veis, hago pinceladas rápidas, lo único que me preocupo de dejar pequeños huequitos para que se intuya cierta luz, ¿no? que hay en las nubes, ¿no? En la parte de abajo de algunas nubes. Aquí lo veis, ¿no? Reservo una pequeña zona de luz sobre lo que estoy pintando. Y ahora esta parte de aquí abajo vamos a un poquito de rosa ópera. Voy cambiando, si os fijáis, la temperatura de lo que voy haciendo constantemente. Tengo una base de color y esa base de color la voy calentando o enfriando según necesito. Y ahora esta parte de aquí abajo quiero, digamos, que intuir que hay cierta lluvia cayendo, quizás. Es una zona del fondo que está como más difuminada. He mojado un poco el pincel, luego lo seco para que no tenga demasiada agua, y voy a difuminar un poco esta zona llevándolo hacia abajo de esta manera, ¿no? Para que parezca un poco como que ahí precipita algo. Un poquito del oro quinacridona que habíamos preparado antes para esta zona de aquí, que tenga mucha luz. Ahora voy a cambiar de pincel, voy a coger uno más pequeño para que tenga menos humedad y voy a empezar a hacer sombra de nube. Azul cobalto, lavanda, tinta neutra. Voy a intentar que haya, digamos, que una mezcla de color que tenga en algunas zonas más oscuridad y en otras un poquito menos de oscuridad, y iré moviéndome de una a otra según necesito. He añadido un poquito de amarillo isindolina. Como os decía antes, la mezcla de azul y amarillo isindolina genera una especie de gris cálido que para este tipo de nubes está bien. Y luego le añades un poquito de lavanda y te lo enfría y te lo opaca un poco también. He cambiado el pincel otra vez, el que había cogido antes era demasiado pequeño. Este sigue siendo pequeño. Ahora lo que quiero es que la pincelada no se me abra tanto como antes. Entonces necesito un pincel más pequeño que coja menos agua. Y aún así, si os fijáis, tengo siempre
a la izquierda la servilleta para secar el pincel y coger luego la pintura sin demasiada agua. Y así voy todo el rato. En la misma base de color le añado un poco de azul para enfriarla, le añado un poco de lavanda para opacarla o para desaturarla. En fin, voy jugando un poco con la mezcla, cambiándole constantemente con variaciones sutiles de temperatura de color, ¿vale? Y de opacidad y de densidad de pigmento. Ahora voy a levantar un poquito de pintura. Tengo el papel en la mano izquierda y el pincel en la derecha y seco el pincel, seco el pincel, levanto un poco. Quiero preservar cierta luz en estas zonas más oscuras que hemos dibujado, que se entienda pues esa nube no estratificada que tiene partes en sombra y partes iluminadas. Y ahora vamos a empezar a oscurecer algunas zonas y a empezar a sacar nubes más oscuras. Añado un poquito de azul cerúleo, un poco de cobalto, quizá un poco más de lavanda. Esta zona, si os fijáis, no hay mucha agua en la paleta, ¿vale? Un poquito de blanco titanio para desaturar la mezcla y también para opacarla. Y empezamos a hacer nube. El papel sigue mojado, ¿vale? El papel está mojado por las dos caras. No es que esté... o sea, el papel ha absorbido el agua está digamos que infiltrada en el papel. Al haberlo mojado por las dos caras, y todo lo que hago ahora se funde de manera bastante suave con el papel, y como no tengo mucha agua en el pincel, uso un pincel pequeño y la mezcla no tiene mucha agua, pues la pincelada no se me abre mucho. Fijaos cómo doy estas pinceladas así un poco irregulares, tratando siempre de dejar ciertos huequitos, ¿no? En la propia nube, ¿no? Para que no perder la luz que hemos dibujado detrás, ¿no? El objetivo aquí es generar contraste entre la capa de nube más oscura, ¿no? Más en sombra, y el fondo tan luminoso que hemos hecho antes. Seco un poco el pincel, me voy a la zona de la mezcla que tenía antes, que era con más concentración de lavanda. Esta parte de aquí quiero que sea menos intensa, y por eso he secado el pincel y he cogido una mezcla de pigmento un poquito más clara. Esto es un juego. Estamos jugando constantemente con la humedad que hay en el papel, con la humedad que tenemos en el pincel, y digamos que el juego entre esas dos humedades, ¿no? La del papel y la del pincel, uno puede ir componiendo una imagen, controlando la pincelada, ¿no? Si no controlamos, si el papel se nos seca, nuestra pintura deja de fundirse en el papel. Si usamos demasiada agua en el pincel, se nos abriría demasiado el pigmento y estropearíamos la acuarela también. Entonces hay que jugar con las dos cosas. Un poquito de coral. Y la otra cosa, lo que os decía, ¿no? Estoy constantemente usando como un color base al que voy calentando, enfriando, desaturando según me conviene, ¿no?
La capa de cielo está. La voy a secar ahora y luego seguimos. Vamos a empezar con el suelo. Como os decía, nos vamos a inventar un paisaje. Estoy cogiendo un poco de verde perileno y rojo Venecia. Quiero hacer una mezcla de un gris cálido, algo desaturado. Si mezclas rojos y verdes tienes pues, un color oscuro, un gris oscuro. Puedes regular su temperatura si añades más de uno del otro. Este es un cielo, un paisaje de final del día, ¿no? Entonces el suelo tiene poco color ya, ¿no? El color está en el cielo. Y fijaos, bueno, como intento hacer un borde algo roto. Siempre que hago estos suelos, suelo dejar espacios aquí o allá. Intento que las pinceladas sean rápidas, no cubrirlo todo. Porque bueno, digamos que puede haber, a lo mejor ha llovido hace poco y está el suelo un poco mojado en algunas zonas y hay reflejos, otros ven nieve, otros ven piedras iluminadas, en fin. El tema es generar cierta textura en un suelo y que no sea totalmente plano, ¿no? Aquí oscurezco un poco esta zona porque es, digamos que la zona más oscura, ¿no? Esas nubes del fondo nos oscurecen el paisaje también. Ahora voy a difuminar ese borde porque no quiero que, digamos, quiero que el mayor contraste lo voy a meter en la derecha, que es donde hay más luz, ¿no? Entonces esta zona de aquí quiero que se funda un poco, que se confunda. Hablábamos, ¿no? De que a lo mejor parecía que caía agua por aquí, ¿no? Pues esta zona, si está cayendo agua, no vemos el horizonte se esconde, ¿no? En la manta de agua, se difumina con la atmósfera, ¿no? Generada en esa zona de ahí. Ahora con un poquito de lavanda y algo del propio verde de perileno y la mezcla que hemos hecho antes, podemos, digamos que, dejar intuir cierta hipotética vegetación que puede haber por ahí al fondo. Siempre que hago vegetación distante en paisajes, utilizo cualquier color mezclado con lavanda. El lavanda al final, digamos que nos mete atmósfera entre el espectador y el objeto que estamos representando, ¿no? Cuando haces un objeto distante en paisaje normalmente tiende a azularse un poco, ¿no? Y con el lavanda consigo eso. Un poquito de textura en el suelo también. Y ahora con más verde de perileno y un poquito de marrón de perileno, vamos a hacer una mezcla de una especie de verde oscuro, muy oscuro. Al mezclar estos dos colores se me oscurece la mezcla. Y para generar contraste en esta zona de aquí. Esta zona de aquí es la que tiene más luz, ¿no? Entonces, para resaltar esa luz le vamos a meter oscuridad en primer plano. Esto es un juego de contrastes, de claros y oscuros, de bordes difuminados y bordes duros. Al final, la manera de generar focos y puntos de atención en una acuarela es esa, ¿no? Tenemos esas herramientas a nuestra disposición.
Jugar con la dureza de los bordes, jugar con los contrastes de las luces y las sombras, jugar con las zonas detalladas y no detalladas, jugar con contrastes de cálidos, fríos. Esa es la manera, ¿no?, de generar puntos de atención en cualquier pintura, ¿no? Y en la acuarela es importante tener esas cosas presentes. Es un medio vivo, es un medio con el que no tenemos mucho margen para corregir, entonces bueno, hay que pensar un poco cómo hacer las cosas antes de hacerlas para tener eso en mente, ¿no? Un poco de textura, ciertas líneas direccionales que nos llevan un poco más hacia esa zona, ¿no? El meter estas diagonales que apuntan, ¿no?, hacia esa zona de mayor contraste, pues hace que el ojo vaya un poco más dirigido hacia ahí. Estos son recursos, ¿no?, que podemos usar para llevar el ojo del espectador donde nosotros queramos, ¿no? Ahora un poquito de marrón de perileno mezclado con un poquito del siena que se había quedado ahí del principio, para calentar un poquito la mezcla según nos acercamos, ¿no?, hacia el espectador. Y aquí pues metemos esa luz que hace un poco de reflejo del cielo que está encima, ¿no? Y esto ya está. Ya no vamos a hacer más. Es un paisaje rápido. El objetivo de esta pintura era practicar con este tipo de cielo etéreo, un cielo muy, digamos, un poco de soñado, ¿no? Practicar técnicas de húmedo sobre húmedo con el papel mojado por ambas caras, y practicar un poco la manera de generar fondos de cielo iluminados con un primer plano más contrastado con nubes más frías y más oscuras. Y bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado y que si hacéis una versión vuestra, que me la enseñéis, ¿vale? Que estaré encantado de verla, y si tengo algún consejillo, pues compartirlo con vosotros. Un abrazo y que vaya todo bien.